Tengan todos ustedes muy buenos días. Nuevamente les saluda el ingeniero Rafael Cáceres Sumire y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de dimensionamiento previo de zapatas aisladas, eh, para lo cual vamos a usar el proyecto que venimos calculando, que es en un edificio de viviendas de 4 pisos con azotea, cuyos planos son estos. Y en este dibujo hemos extraído la ubicación de las columnas para poder tener las dimensiones que necesitamos, teniendo en cuenta que en este sentido están los pórticos principales y en este sentido los pórticos secundarios. Bueno, entonces para hacer el dimensionamiento previo de zapatas para el predimensionamiento de zapatas nos vamos a referir a la norma E060 de concreto armado del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú, en el cual en el capítulo 15, zapatas, en el acápite 15.2.2, indica el área de la base de la zapata o el número y distribución de pilotes debe determinarse a partir de las fuerzas y momentos no amplificados. Fuerzas y momentos no amplificados en servicio transmitidos al suelo o a los pilotes a través de la zapata. El área de la zapata debe determinarse a partir de la resistencia admisible del suelo, o de la capacidad admisible de los pilotes, establecida en el estudio de mecánica de suelos. Solamente vamos a trabajar con la carga axial total, el P sub S, que está en esta fórmula, que básicamente es la carga muerta más la carga viva reducida. Esta carga ya la habíamos calculado en los videos anteriores, cuando hemos hecho el predimensionamiento de las columnas, entonces ya lo tenemos. Para ello nos ubicamos respecto a los ejes. Por ejemplo, tenemos aquí una columna del tipo C1 que está en la intersección del eje B con el eje 2. Esta es la columna del tipo C1, que es una columna central que está en la intersección del eje 2 con el eje B. La columna del tipo C3, que es una columna que está al extremo de un pórtico secundario, está en la intersección del eje 2 con el eje C. Y es esta. La columna del tipo C2 está en el extremo del pórtico secundario, que es esta columna. Y la columna del tipo C4, que está en la intersección del eje 5 con el eje C, que es esta, es una columna de esquina. Entonces, la columna del tipo C1 tiene las siguientes cargas. Como carga muerta tiene 62.093 kilogramos y 11.203 kilogramos como carga viva. Esto está aquí en los anteriores cálculos. Aquí tenemos el cálculo de la carga viva que soporta esta columna. Entonces, a nivel del piso tenemos una carga de 11.203 kilogramos y una carga muerta de 62.093 kilogramos, lo que sumado nos da 73.295 kilogramos, que está aquí, 73.295 kilogramos. Estos datos se jalan automáticamente entre las hojas de cálculo. Para la columna del tipo C2, que está en la intersección del eje C con el eje 2, que es esta, la carga viva acumulada a nivel de piso es de 7.884.8 kilogramos y la carga muerta de 41.852 kilogramos. Si sumamos ambas cargas nos da 49.737 kilogramos, que tenemos ese dato aquí, 49.737 kilogramos.
que es la suma de las anteriores cargas indicadas. Para la columna del tipo C4, la intersección del eje C con el eje 5, aquí tenemos la carga viva, el cálculo de la carga viva, y la carga viva a nivel de piso es de 3.564 kilogramos, con una carga muerta de 16.148 kilogramos, lo que suma 19.712 kilogramos, que lo tenemos aquí, 19.712 kilogramos, que es la suma de la carga viva más la carga muerta. También ya tenemos el predimensionamiento de las columnas, que se hizo también en los videos anteriores. La columna del tipo C1 es de 25 por 35 centímetros, que la tenemos aquí. Es esta columna de la intersección del eje B con el eje 2. Ya había sido predimensionada con 25 y 35 centímetros, que es este dato. La columna del tipo C2 en la intersección del eje C con el eje 2 es de 25 por 30 centímetros, que está aquí predimensionada ya, 25 por 30, y eso se jala aquí. Y la columna del tipo C4, la intersección del eje C con el eje 5, que había sido predimensionada con 25 por 25 centímetros, cuyos datos ya están aquí. Bueno, entonces seguidamente con esta información tenemos que calcular el peso del tramo de columna que está debajo del piso terminado, porque hay un tramo de columna que también ejerce un peso sobre la zapata, para lo cual asumimos que existe un tramo de columna de una longitud de 1 metro por debajo del piso terminado. Esto se hace fácilmente multiplicando la sección por el peso específico del concreto y dividido entre 10.000 para que nos den kilogramos. Entonces 25 por 35 centímetros por 2.400 entre 10.000 nos da 210 kilogramos que pesa ese tramo de columna que está debajo del piso terminado. De igual forma, para la columna del tipo C2 nos da 180 kilogramos y para la columna de esquina son 150 kilogramos que pesa el tramo de columna que está debajo del piso terminado. Con esta información tenemos ya el P sub ST, que básicamente es el P sub S más el peso debajo del piso terminado, y cuya suma la hacemos en esta celda. Sumamos el P sub S más el peso debajo del piso terminado y nos resulta 73.505 para el caso de la columna C1, que es la columna que carga más, 49.917 para la columna del tipo C2 y para la columna de esquina es 19.862 kilogramos. Puede notarse aquí que claramente la columna que más carga es la columna central, que es esta, y cuya zapata también va a ser mayor, ¿no? Porque tiene mayor peso, mayor carga. Mire, fíjense, la columna del tipo C1, esta zapata va a soportar un peso de 73.505 kilogramos, de 73 toneladas y media. Aquí en esta columna se ejerce un peso de 49.917 kilogramos, casi 50 toneladas. Y aquí casi tenemos 20 toneladas. Entonces, con este dato ya podemos hacer el cálculo del área de la zapata, que básicamente va a ser lo que se obtenga de esta fórmula. Es el P sub ST más el peso propio de la zapata. Tenemos que considerar el peso propio de la zapata, ya que esta zapata también va a ejercer presión sobre el suelo. Entonces, este peso propio de la zapata se estima de la siguiente forma. Se estima de acuerdo a la capacidad portante del suelo.
ya que por lógica, si la capacidad portante del suelo es baja, o sea, no tenemos un suelo de poca calidad en cuanto a su capacidad de carga, la zapata requiere ser mayor. Y si el suelo es bueno, tiene mayor capacidad de carga, la zapata definitivamente va a ser más pequeña. Entonces, usamos este criterio indicado por el ingeniero Hervé Vidal, que para una capacidad portante del suelo de 3 a 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el peso propio de la zapata será el 4% del peso ST. Y si la capacidad portante del suelo es de 1 a 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el peso propio de la zapata será el 8% del peso ST, o sea, más grande. De acuerdo al estudio de mecánica de suelos que hemos realizado para este proyecto, la capacidad portante del suelo, el laboratorio nos ha indicado que es de 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, o sea, no es tan bueno nuestro suelo. Por lo que, en este caso, el peso propio de la zapata va a ser el siguiente. Ya hemos hecho la fórmula en el Excel, entonces, fíjense, le está obteniendo el 8% del peso ST. Vamos a calcularlo manualmente para comprobar. Entonces, el peso propio de la zapata va a ser el 8% de este peso. Entonces, sacamos el 8% de este dato, que es 73.505. Son 5.880 kilogramos, casi 6 toneladas. Es el peso propio de la zapata. Para la columna central, ¿no?, la que recibe mayor carga. Para la columna del tipo C2, vamos a también obtener el 8% del peso ST, 49.917. Nos resulta 3.993.36 kilogramos, que está aquí, o sea, casi 4 toneladas. Esto también ya lo hemos hallado. Y para la columna de esquina, que tiene un peso ST de 19.862 kilogramos, también le sacamos el 8% por 19.862. Son 1.588.96. Aquí está, 1.588.9 kilogramos, casi tonelada y media, que va a pesar esa zapata. Bueno, entonces con estos datos ya podemos hallar el área de la zapata, que básicamente ya está formulado aquí en el Excel, que es la suma, como indica esta fórmula, es la suma del peso ST más el peso propio de la zapata dividido entre la capacidad portante del suelo. Aquí nos sale un área de 5.000, vamos a quitar esto, un área de 39.693 centímetros cuadrados. Para la zapata que soporta la columna del tipo C2, o sea, la columna del extremo del pórtico secundario, también haciendo los cálculos, está sumando el peso propio de la zapata más el peso ST, y eso lo divide entre la capacidad portante del suelo. Nos resulta un área de 26.955 centímetros cuadrados. Y para la zapata de esquina, de igual forma, la fórmula suma el P sub ST más el peso propio de la zapata, y todo eso lo divide entre la capacidad de carga del suelo, y nos resulta un área de zapata de 10.000.
Teniendo el área ya de la zapata, podemos determinar las dimensiones que nos interesan. Para ello vamos a ir a este gráfico. Esta es la columna del tipo C1, la columna central, cuya zapata también va a ser centrada. Entonces nosotros ya tenemos esta información, tenemos las dimensiones de la columna, la dimensión B y la dimensión T. Entonces lo que nos queda hallar es la dimensión M, que es igual, ¿no?, para ambos sentidos. En esta columna del tipo C3, la columna del extremo del pórtico secundario, tenemos el dato T y tenemos el dato B, y lo que nos interesa hallar es el dato M, que tiene que ser igual, fíjense, aquí M, para que la carga que ejerce la columna sobre la zapata tenga una distribución eficiente. Y para la columna de esquina también ya tenemos la dimensión B y la dimensión T, y tenemos que hallar esta dimensión M. Con estos datos hallamos la dimensión A y B para cada zapata. Entonces lo que hemos hecho es hacer la fórmula correspondiente al área. En este caso, el área de esta figura geométrica rectangular sería 2m más t todo factor de 2m más b, que es lo que hemos puesto aquí. 2m más b factor de 2m más t, eso es igual al área. En el caso de la zapata para la columna del tipo C3, el área sería la multiplicación de este lado, que es m más t, todo factor de 2m más b. Aquí tenemos esto. M más t factor de 2m más b. Y para la zapata de esquina, sencillamente sería t más m factor de b más m. T más m factor de b más m, que está aquí. Con lo cual se produce una ecuación cuadrática de una incógnita, cuya fórmula de resolución es esta. Nuestra incógnita es m. Entonces por cada ecuación nos sale dos resultados, el m sub 1 y el m sub 2. El m sub 2 es negativo, entonces este dato no lo tomamos. Solamente nos interesa el dato positivo. Para el caso de la zapata centrada, el m sub 1 nos sale 84.6 centímetros. Para la zapata del tipo C3, el m sub 1 nos sale 96.2 centímetros. Y para la zapata de esquina, el m sub 1 nos sale 78.6 centímetros. Con ello ya podemos tener la dimensión A y la dimensión B para cada tipo de zapata. La dimensión A simplemente sería la suma de 2m más b. Aquí la fórmula está haciendo eso, ¿no? 2 veces 84 más t, que es 35 centímetros. Con ello nos resulta 204 centímetros. La dimensión B simplemente es 2m más t. Eso es lo que está haciendo la fórmula. 2 veces 84.66 más t, que es 25 centímetros. Y con ello se obtiene 194.3 centímetros. La dimensión B, también la dimensión A para la columna del tipo C3, para el predimensionamiento de la zapata que soporta la columna del tipo C3, de igual forma, ¿no?, son 222.4 centímetros. Simplemente es 2m más b, más la dimensión de la columna. Y también aquí, la otra dimensión. La otra dimensión simplemente es m más t. M más t, que es 25 centímetros. Y de igual forma, para la
zapata de esquina, la dimensión A sería el M, que es 78.6 centímetros, más el T, que es 25 centímetros. Y eso resulta 103.5 centímetros. De igual forma para la dimensión B, que es esta. La fórmula ya está realizando la adición. Bueno, y aquí finalmente, luego de obtener esta información, estas dimensiones, lo que se hace es redondear los datos, ¿no?, a un múltiplo de 10 para obtener finalmente las dimensiones de la zapata que nosotros queremos. Para el caso de la zapata central, para una columna C1, la que carga más, la zapata ha resultado de 2 metros por 1,90. 2 por 1,90. La dimensión A es de 2 metros y la dimensión B es de 1,90. Para la zapata que soporta la columna del tipo C3, la dimensión es de 220 por 1,20. 220 por 1,20. Y para la zapata de esquina tenemos un predimensionamiento de 1 por 1. Bueno, estos datos ya lo hemos llevado acá al AutoCAD para hacer el dibujo y posterior comprobación. Entonces, más o menos las zapatas van resultando de esta forma. 2 por 1,90. Aquí tenemos la otra zapata de 220 por 1,20 y la zapata de esquina de 1 por 1. Bueno, con ello concluimos este video y les agradecemos por verlo y esperamos a que se suscriban para tener más videos respecto al diseño estructural. Muchas gracias. Hasta pronto.